Hola, buen día familia. Es un gusto, ¿verdad? Una vez más reunirnos para adorar a Dios. Qué bueno que en esta mañana has dispuesto tu tiempo, ¿verdad? Has congregado a tu iglesia ahí en casa, ¿verdad? A los padres de familia, les invitamos a reunir a los hijos, a toda la familia para en este tiempo adorar a Dios. Es bien importante, es algo que nuestra alma necesita estar haciendo continuamente, como dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Yo quiero comentarte que para que tú y yo podamos dar adoración a algo, necesitamos amar a ese algo, a ese alguien. Y yo creo que tú y yo amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y en esta mañana vamos a darle alabanza, vamos a darle adoración, vamos a poner nuestras vidas en sus manos. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dispón este tiempo para darle la gloria. Padre, gracias por un día más, Señor, gracias por una semana más llena de bendiciones. Gracias porque hoy podemos volver a levantar nuestra voz, volver a levantar nuestras manos para darte adoración, Señor, porque tú eres digno de ser glorificado, Señor, y que en este día todo nuestro ser te alabe. Todo nuestro ser te bendiga en esta mañana. Gracias porque tú estás en medio de cada hogar que se ha reunido, se ha congregado para buscarte en este día. Gracias, Padre. En tus manos ponemos este tiempo. Recibe toda gloria y toda adoración. Amén. A continuación te presentamos las actividades en línea que tendremos en esta semana. Transmisiones en vivo. Búscanos por Facebook, YouTube como La Vid Oaxaca y mantente informado, así como nuestras transmisiones en vivo por medio de nuestra aplicación Zoom. Los días martes a las 8 p.m. tendremos nuestras reuniones generales. Invita a un conocido, a un amigo o a un familiar. Todos los jueves a las 8 p.m. tendremos nuestras reuniones generales. Invita a un conocido, a un amigo o a un familiar. Y los días viernes a las 8 p.m. tendremos nuestro curso de discipulado para servidores. Hola, te invito a que inscribas a tus peques a las clases especiales que tenemos todos los sábados, de 12 a 1 de la tarde a través de Zoom. Durante las clases habrá juegos, enseñanzas bíblicas y manualidades para niños de 4 a 11 años de edad. Es importante que inscribas a tus peques para que se te pueda proporcionar las actividades que estarán ocupando. Y cada mes se premiará la participación de los niños. Recuerda, esta clase es totalmente gratuita. Domingos a partir de las 11 a.m. por medio de nuestra transmisión por YouTube y Facebook denominada La Vid Oaxaca. Reúne a toda tu familia y aprendamos de Jesús con nuestra reunión general. Y al terminar nuestra reunión general tendremos nuestra reunión de Vid Kids, donde los niños podrán aprender, adorar y conocer más de Jesús. ¿Sabías que el inglés es un idioma fundamental para aprender hoy, ya que abre las puertas a un mayor número de posibilidades y expande las fronteras de estudio y de trabajo? En el mundo globalizado en el que vivimos, el inglés ha sobrepasado los límites naturales de un idioma y se ha convertido en una herramienta de trabajo. Es por eso que la Vid Oaxaca te ofrece cursos de inglés a nivel básico, intermedio y avanzado, para primaria, secundaria y bachillerato en diferentes horarios, a costos muy accesibles a través de la plataforma Zoom. Los cupos son limitados, así que mándanos un mensaje al 951-128-2646. ¡Inscríbete ya! La familia La Vid Oaxaca te invita a formar parte de nuestras reuniones de oración, de lunes a sábado en 2 horarios, a las 6 a.m. y a las 10 p.m. Infórmate de esta actividad a través de Facebook o WhatsApp
a los números 951-134-4476 y 951-228-1269. Reúne a tu familia y juntos aprendamos de Jesús. La iglesia somos tú y yo. La Vid Oaxaca, adorar, compartir y ser como Jesús. Pues estas son todas nuestras reuniones en esta semana. Te invitamos a que tú puedas participar. Eres bienvenido, ¿verdad? Somos una familia, queremos conocerte, queremos bendecirte a través de todas estas reuniones. Y pues vamos a darle gracias a Dios por su fidelidad también. Yo sé que la necesidad ha estado, pero también ha estado la mano de Dios supliendo toda necesidad en tu vida, en tu familia, ¿verdad? Como dice Mateo 6:33, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo aquello que tú consideras una necesidad, Dios va a suplir a nuestras vidas. Él ha sido fiel, Él ha dado provisión a nuestras vidas, ¿verdad? Hemos aprendido que de Él dependemos, que en Él está nuestra confianza. Entonces en esta hora yo te invito a que puedas seguir ofrendando, puedas seguir sembrando en el reino de Dios, confiada de que Dios es el dueño del oro y la plata, que Él te va a bendecir, que Él te va a dar la semilla para sembrar. Pues yo te invito a que puedas buscar a la persona indicada para entregar tus ofrendas, tus diezmos, o a la cuenta que hemos mencionado. Si tú necesitas el número de cuenta, también a través de WhatsApp puedes pedirla. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu provisión a cada familia, a cada hogar. Señor, gracias porque aún de manera sobrenatural tú has bendecido los hogares, tú has hecho llegar la provisión a cada uno, Señor, de aquellos que te aman, Señor, y de aquellos que tú amas, Padre. Gracias porque no ha hecho falta el pan, no ha hecho falta, Señor, ninguna de las provisiones que necesitamos, Señor. En medio de este tiempo tú has sido fiel. Padre, bendice los trabajos, bendice, Señor, toda fuente de ingresos en las familias, Señor, en la vida de tus hijos. Gracias por sus vidas, gracias por la salud aún que tenemos, Señor, para trabajar, para seguir, Señor, generando ingresos en nuestros hogares, Padre. Yo bendigo a cada familia, Señor, recibe, Señor, lo que cada uno ha dispuesto en su corazón. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues damos gracias a Dios por su fidelidad y pues vamos a escuchar la palabra que Él tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Abre tu corazón, abre tus oídos, pero también abre tu corazón a lo que Él quiere hablar en esta mañana. Y pues dejamos el lugar a la persona que corresponde. Buenos días, iglesia. Muchas gracias al pastor Emanuel por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra de Dios y lo que creo está en el corazón de Dios para ti, para tu familia y para la iglesia de Vid Oaxaca. Reciban un fuerte abrazo de mi parte, de mi familia y de cada uno de los pastores aquí de la iglesia de Puebla. Pues no quiero tomar más tiempo en esta introducción y quiero invitarte a que me acompañes al libro de Juan. Y en lo que tú estás llegando ahí al libro de Juan, quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes algún amigo o un familiar que te gusta visitar, que cuando vas a su casa te sientes bienvenido, la comida es buena, el ambiente es bueno y que puedes llegar a veces cansado, desanimado, pero que después de estar ahí sales con una actitud distinta, con una emoción distinta, incluso con fuerzas renovadas? Ok, pues si pudiéramos preguntarle a Jesús de un lugar en el cual él se sentía cómodo y se sentía así, estoy casi seguro que la casa que él escogería sería la casa de María, Marta y Lázaro. No sé si sabías, pero la palabra Betania, que es de la aldea de la cual ellos eran, significa lugar de descanso. Y yo creo que precisamente por eso Jesús le gustaba ir a ese lugar, porque encontraba descanso en ese lugar. Y si tú lees ahí en el versículo 1 de Juan 11, dice que había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania,
la aldea de María y Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y quien le enjugó los pies con sus cabellos. Las hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ellas, como te mencionaba, Jesús ya estado en casa de ellos en varias ocasiones. En una ocasión en particular que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos, es cuando Marta está haciendo varias cosas, está haciendo varios quehaceres y María está sentada a los pies de Jesús, y entonces Marta le reclama a Jesús que por qué no le dice nada, por qué no le dice a María que la ayude, ¿no? Es en esta casa precisamente. Y dice, en ese momento dice que Jesús se quedó en esa casa, se hospedó en la casa de ellos. En ese entonces, en esa ocasión, Jesús ocupaba un lugar para quedarse a descansar. Pero ahora en esta parte de la historia vemos que es María y Marta las que necesitan que Jesús haga algo por ellas. Y no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces cuando nosotros caminamos con Jesús, cuando vivimos esta relación con Jesús, nos damos cuenta de lo que Él es capaz. Lo mismo le pasó a María y Marta, ¿no? Ellas experimentaron muchas cosas, caminaron no solamente como nosotros, sino ellos físicamente caminaron con Jesús. Veían cómo gente era sanada por la mano de Jesús. Y por lo tanto, esto que ellos le estaban pidiendo no era algo descabellado, ¿no? O sea, no era algo que a lo mejor pudieran sentir que era demasiado lo que estaban pidiendo. Y de cierto modo, podemos creer que por la amistad o por la relación que ellas llevaban, sentían un cierto, no derecho, pero sí esa cercanía que te permite decirle a Jesús: oye, yo sé que estás en tal lado, pero necesito que vengas, ¿no? Y eso es lo que sucede. María y Marta mandan a una persona a decirle a Jesús que Lázaro está enfermo y que necesitan que venga precisamente a orar por él. Y tal vez ellos esperaban que inmediatamente Jesús, al escuchar eso, dijera: claro, son mis amigos, claro, María, Marta, ¿no? Lázaro, y agarrara y regresara. Y esa era la expectativa que ellas tenían. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Dice el versículo 6 que cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, dejó todo lo que estaba haciendo y se apresuró a ir a casa de sus amigos. Si tú leíste tu Biblia, creo que no se leyó así, ¿va? Creo que leí un poquito diferente a lo que aparece ahí en tu Biblia, porque no dice eso. No dice que dejó lo que estaba haciendo y salió corriendo a casa de sus amigos. La Biblia dice: se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. A mí este es uno de los versículos que más me conflictúan. Porque el versículo anterior, el versículo 5, dice que Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro. Pero el siguiente versículo dice que no respondió como ellas hubieran esperado. Él decidió quedarse 2 días más. No fue que se le impidiera, que hubiera situaciones que le estorbaran para regresar. Él tomó la decisión de quedarse 2 días más. ¿Alguna vez te han dejado en visto? Ahí cuando mandas un mensaje en WhatsApp y solo se prenden las palomitas azules. Ok, ¿cómo se siente cuando te dejan así? ¿No? No sabes qué pasó, no sabes qué entendió, no sabes si recibió bien el mensaje, si no lo leyó bien. ¿Qué pasó? ¿No? Te empiezas a hacer muchas preguntas. Y probablemente cuando el mensajero regresa, ellas esperaban que regresara con Jesús, que llegaran al mismo tiempo. Y cuando se dan cuenta, el mensajero llega solo y se dan cuenta que Jesús los dejó en visto. Probablemente, como a ti, como a mí, le surgieron muchas preguntas, muchas dudas, y empezaron a cuestionarse muchas cosas, ¿sí? Y muchas veces cuando tú y yo oramos, enviamos ese mensaje a Dios, sentimos que Dios nos deja en visto. No sé si te ha pasado, ¿no? Empiezas a creer que cuando la respuesta no llega, tal vez es porque Dios no te ama, porque Dios no escuchó. Y solemos empezar a cuestionar si es que Dios es bueno. O si el poder de Dios es suficiente para esto. O incluso empezamos a dudar de nuestra fe, de nosotros, ¿no? ¿Será que mi fe es suficiente? O empezamos a tener ciertas dudas. A mí me pasó en el caso de mi mamá, ¿no? Yo empecé cuando a mi mamá le detectaron cáncer, estuvimos orando
Y yo oraba y decía, Dios, yo pensé que ibas a sanar a mi mamá, ¿no? Ese día en que tuve que darle un beso sobre su mejilla fría, yo me preguntaba y le decía, Dios, yo pensé que ibas a sanar. Y tal vez tú has pensado, yo pensé que mi matrimonio se iba a restaurar. Yo pensé que no iba a perder mi trabajo en este tiempo. Yo pensé que ciertas cosas no iban a suceder. Yo pensé que mi negocio se iba a mantener a flote. Yo pensé que mis hijos no se iban a alejar de Dios. Muchas cosas que tal vez pensamos cuando sentimos que nuestra oración no es contestada. Cuando sentimos que el llamado que hacemos a Jesús no obtenemos una respuesta. Algo que constantemente se repite en este tipo de situaciones es que decimos, ¿cómo pudo Dios permitir esto? Si yo le he servido tantos años a los que estamos dentro de la iglesia. Yo he hecho esto, yo he hecho el otro. He estado participando de la obra. E incluso empezamos a dudar de que todo lo que hemos hecho haya valido la pena. ¿Sí? Y es algo muy común que nos pasa. Y probablemente a Marta le pasó esto. Si Marta fue como yo soy, probablemente dijo, oye, no inventes. Cuando Jesús venía aquí a la casa, yo me encargaba de hacer la comida, yo le servía, yo limpiaba, yo hacía esto. Lo menos que yo esperaba es que cuando yo necesitara algo de Jesús, Él respondiera. ¿Sí? Y probablemente así te has sentido en este tiempo. Has dicho, es que yo he creído en Dios, yo he buscado, yo he orado, yo he hecho y todas estas cosas. Y tal vez la respuesta no ha llegado, ¿sí? Tal vez no ha llegado lo que tú esperabas. Estoy prácticamente seguro que cada uno de nosotros tenemos un Lázaro en nuestra vida, ¿sí? Un Lázaro significa una situación, un sueño, algo que tú le pediste a Dios y que finalmente no encontraste esa respuesta, no recibiste la respuesta que estabas esperando. Y nos sentimos como María y Marta en este momento. Pero te tengo noticias. Jesús las dejó en visto, no porque no las amara, sino al contrario. Jesús las dejó en visto porque las amaba y porque había algo más grande que Él tenía para cada uno de ellos. Y eso es precisamente lo que quiero hablarte de hoy. ¿Sí? Déjame decirte algo. El cómo percibimos las acciones de Dios no determina su naturaleza. ¿Sí? Él es el que es. ¿Va? Entonces, aún independientemente de las conclusiones a las cuales tú lleguemos, las circunstancias no determinan quién es Dios. Dios es bueno a pesar de las circunstancias que estamos experimentando no son buenas. Dios es fiel aunque tú sientas que no está siendo como tú esperarías que fuera la situación. Y esta historia, estoy seguro, te va a ayudar a entender, recibir esto un poquito más. El amor de Dios no se calcula a partir de las circunstancias que te rodean. Se mide por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Dice, no hay mayor amor que este, que entregar la vida por sus amigos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Esa es la manera en la cual tú y yo medimos el amor de Dios. Ese es el amor. Lo demás, las circunstancias, no determinan si Él te ama o no te ama. Déjame decirte, Él sigue siendo fiel. Él sigue amándote a pesar de que tú sientas que no. Él sigue estando contigo aunque tú no lo percibas. Él sigue estando pendiente de tu situación aunque tú no entiendas por qué están pasando ciertas cosas. Él en ocasiones no va a actuar como nosotros esperamos, pero eso no significa que Él no sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Entonces yo quiero que tú veas en este momento que muchas veces nuestra relación con Dios se tambalea cuando vienen estas situaciones. Porque nuestra relación con Dios en ocasiones se basa en lo que Él hace por nosotros, ¿sí? No en quién Él es. Y cuando una relación se basa en lo que Él hace, es frágil y probablemente va a romperse, ¿sí? Pero cuando tú estás fundamentado y tu relación está fundamentada con Dios, en quién es Él, vas a poder permanecer firme, aún en medio de que las circunstancias parecieran adversas y no salieran como tú crees. Eso es lo que le sucede a María y a Marta. Dice el versículo 17 que para cuando Jesús llegó a Betania, llevaba a Lázaro 4 días de haber muerto. ¿Sí? Lázaro no fue lo único que murió en ese momento. La esperanza de María y Marta también falleció en ese periodo.
Dice que cuando llegó Jesús, le avisaron, Marta salió corriendo, y la primera cosa que nos dice que Marta le dijo a Jesús es: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y posteriormente volvemos a ver esta misma frase saliendo de los labios de María: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es probable que en este momento te sientas como María y como Marta, diciendo: Dios, si hubieras hecho esto, entonces yo no habría experimentado esto otro. Si hubieras contestado mi oración, yo no hubiera perdido mi trabajo. Si hubiera pasado esto, si me hubieras dado este dinero, yo no hubiera perdido mi negocio. Si tú hubieras hecho esto, yo hubiera recibido esto. Y probablemente te sientes como ellos. Pero ¿sabes cuál es la respuesta que Jesús le dio a María? Y creo, es la respuesta que Dios te está dando a ti también el día de hoy. Dice el versículo 25, Jesús le dijo a Marta: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo te pregunto, ¿lo crees? ¿Crees realmente que Dios puede hacer algo a pesar de que todo lo que tú tenías en mente ha muerto, o tal vez sientes que ha muerto? Puede ser una relación de pareja, puede ser tu negocio, puede ser el semestre, o incluso la resolución de un pleito. Hay muchas cosas que tú puedes estar experimentando y por las cuales tú has estado orando, pero que no viste una respuesta y ahora lo consideras completamente muerto. Dice que después de que Marta habla con Jesús, va y busca a su hermana y en secreto le dice: el maestro está aquí y te llama, dice el versículo 28. Y los versículos de adelante nos explican que en ese momento María estaba desconsolada. María estaba en un tiempo de aflicción. María no estaba en una fiesta, no estaba contenta, estaba triste, estaba desanimada. Su hermano había muerto. Su expectativa de lo que Jesús iba a hacer no se cumplió. Probablemente estaba desilusionada, decepcionada. Pudo haber muchas emociones negativas en la vida de María. ¿Y sabes algo? Jesús la llamó en medio de su aflicción. Y probablemente hoy tú sientas que ya no hay remedio, probablemente sientas que es demasiado tarde, que ya no vale la pena. Pero déjame decirte algo. Hoy, en medio de tu aflicción y desesperanza, te vengo a decir: el Maestro está aquí y te llama. Y te está llamando por tu nombre. Ahí, en medio de ese lugar donde te sientes mal, donde te sientes sin esperanza. Es algo que normalmente no vemos. Normalmente sentimos que nosotros nos tenemos que acercar a Dios, nosotros tenemos que buscar a Dios. Y el día de hoy, Jesús ha llegado hasta tu casa, hasta tu oficina, donde quiera que tú estás viendo, en el coche. Él está llegando a ese lugar y te está diciendo: yo estoy aquí, ven, quiero hablar contigo. Dice el versículo 38 que una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Después de esta situación, Él va al sepulcro, va a ese lugar donde le dicen: ya huele a muerto, ha sido suficiente tiempo, ya huele mal. Esto ya no tiene remedio. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estamos aquí? Vámonos. Pero ¿sabes algo? Te tengo noticias importantes. Jesús aparece en la tumba de cada Lázaro. Y hoy Dios está ahí contigo para encontrarse con aquello que yace muerto en el cementerio de la esperanza. Eso que tú dijiste ya no va a suceder. Eso que tú ya te diste por vencido, hoy Dios está ahí al frente. Delante de eso, y tú le dices: Dios, no tiene caso, ya lo intenté. Ya intenté arreglar mi matrimonio varias veces, ya intenté volver a invertir en este negocio, ya intenté que las cosas funcionaran, pero no funcionan, ya intenté ir con todos los médicos y sigo enfermo. En medio de eso, ahí está Jesús, delante de esa piedra, delante de esa muerte, y ¿sabes?
ahí en ese lugar, Él hace una pregunta. Jesús les hace una pregunta y esa pregunta creo que tiene que retumbar hoy en tu corazón y en mi corazón. Juan, versículo 14 del capítulo 11 dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y yo quiero decirte eso. Si tú crees, verás la gloria de Dios en medio de eso, así como María y Marta lo vieron. Porque dice el versículo 42, que habiendo dicho esto, clamó a una gran voz, Lázaro, ven fuera. Jesús habló directamente a aquello que estaba muerto y hubo vida. En sus palabras había vida y en las palabras de Jesús sigue habiendo vida. Y Él resucitó a Lázaro. Y como lo pudimos ver anteriormente, cuando está hablando con María, con Marta, está diciéndole, como lo preguntábamos hace ratito, y le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Ellos pudieron experimentar en carne propia lo que Jesús había dicho en palabras, ellos lo vieron como una realidad. Y no fue tal vez inmediato como ellos esperaban, no fue de la forma que ellos esperaban, pero el resultado fue aún mayor, aún más grande, ¿sí? Tal vez tuvieron que experimentar ciertas cosas, tal vez tuvieron que pasar varios días, tal vez sufrieron durante ese tiempo, pero había un propósito que ellas no veían. Ellas no habían visto lo que sucedía en el versículo 42 cuando estaban en el versículo 1. Y probablemente hoy tú estás experimentando el versículo 3, donde estás orando a Dios. Y aún no has visto lo que sucede en el versículo 42, donde Dios da la respuesta. Y probablemente tú ya estás viviendo el momento donde tu hermano ya está muerto. Pero déjame decirte, hay un versículo 42 que tú no estás viendo, que aún no está escrito, pero que Dios sabe y ya vio, y el día de hoy te está hablando acerca de esto. El resultado es increíble, ¿no? Lázaro resucita. A eso que olía mal, que estaba muerto, Dios le dio vida y resucitó. Pero ¿qué hay del proceso? ¿Pero qué hay de los días previos? ¿Cómo podemos sobrevivir mientras estoy en el versículo 3 o mientras estoy en el versículo 19, 20, 21? ¿Cómo le hago para llegar del versículo 21 y aguantar y esperar hasta el versículo 42? ¿Cómo sobrevivo? Creo que eso es lo que el día de hoy Dios quiere hablarte particularmente. Es un texto que suele pasar desapercibido, pero que estoy seguro el Espíritu Santo le dijo a Juan que lo pusiera ahí por una razón específica. Y es el versículo 2. Es un versículo que está entre paréntesis. Normalmente cuando ponemos algo entre paréntesis, podría ser algo para aclarar o para hacer una mención. Y eso es precisamente lo que utiliza Juan. Juan hace la mención de algo que va a suceder al día siguiente o en días siguientes. Dice el versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y quien le enjugó los pies con sus cabellos. Esto es algo que sucede en el capítulo 12. No es algo que sucede en el capítulo 10 o en el 9. Y llama la atención que Juan tome esto que sucede en el futuro y lo presente aquí en el versículo 2. ¿Sabes algo? Creo que está en el versículo 2 por una razón en específico. No está después del 3, no está después del 21, está antes de cada uno de ellos. Está antes de que María y Marta hagan su oración. Está antes de que María y Marta pierdan toda esperanza. Y ¿sabes? La razón es porque hay ciertas cosas que Dios quiere que experimentes, que te van a permitir atravesar. Y obviamente ellas no lo vivieron, pero Juan cuando lo escribe, creo que lo deja ahí como un comentario para que cuando tú y yo estudiáramos la palabra, el Espíritu Santo nos dijera, esta es la razón. Esta es la razón por la cual yo puse eso para ti. Y quiero que sepas que si bien es algo que sucede en el capítulo 12, una de las razones por las cuales
creo, está aquí en el capítulo 11, es porque Dios quiere que tú veas lo que va a suceder en el capítulo 12 mientras tú estás viviendo el capítulo 11. Dios quiere que tú puedas enfrentar la incertidumbre del presente con la certeza del futuro que Él tiene para ti. Y Él está diciendo, mira, aquí antes de que entres en toda esta historia, antes de que entres en el 3 en adelante, quiero que te des cuenta lo que hay adelante, lo que va a suceder. Él no te está viendo con lo que tú estás experimentando el día de hoy. Él no te ve en derrota, Él te ve en victoria. Y Él, a través de este capítulo, trae esa victoria, ese momento donde María está experimentando la victoria en el capítulo 12 y lo pone aquí en el capítulo 11. Y es algo que Dios quiere que tú vivas el día de hoy con la seguridad de lo que dice Filipenses 4:19. Dice, así que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que María hace en el capítulo 12 es un acto de adoración. Ella llega y quiebra un alabastro de perfume y dice que unge a Jesús. Y Jesús explica que es algo que ella está haciendo y que será recordado. Es un momento sublime de adoración. Dice que todo el cuarto empieza a percibir este aroma, todas las personas, el cuarto se llena de este aroma, de este perfume, un perfume caro que había costado el salario de un año. Y este momento de adoración es lo que el Espíritu Santo le pide a Juan que tenga aquí antes de comenzar con todo esto. Y esto me hace pensar que tal vez tú y yo necesitamos adorar a Dios hoy, como si estuviéramos experimentando la victoria de mañana. Y que la manera en que tú y yo vamos a poder atravesar las circunstancias y los momentos difíciles que hemos experimentado o estamos viviendo y seguiremos viviendo algunos de nosotros, la única manera de llegar al versículo 42 y ver la respuesta de Dios a tu oración, el proceso, cómo vivir el proceso, es a través de la adoración. No esperes a recibir la respuesta a tu oración para adorar. Adora hasta recibir la respuesta de Dios a tu oración. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que creo Juan entiende y quiere transmitir a tu vida y a mi vida a través de estos versículos. Dice Isaías 30:15. Así ha dicho el Señor, el Santo de Israel. La salvación de ustedes depende de que mantengan la calma. Su fuerza radica en mantener la calma y confiar en mí. Mantener la calma no significa no hacer nada. Mantener la calma significa lo que dice el versículo de Isaías 26:3. Dice, tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Este versículo me dice que para mantener la calma, para tener paz, hay que estar pensando en Él. Pensando en Él, meditando en quién es Él, en lo que Él ha hecho, recordando cómo Dios te ha librado, trayendo a memoria y estudiando cómo Dios ha sido fiel en todos los tiempos. Y a través de eso, a través de todo lo que recordamos y traemos a memoria, encender una adoración. Una adoración que se levanta como un incienso que llega hasta el trono de Dios. Ese aroma en el cual tú le estás diciendo a Dios, no importan las circunstancias, tú sigues siendo Dios. No importan las circunstancias, yo te sigo amando. ¿Sabes algo? Si quieres mostrarle a Dios cuánto le amas y cuánto confías en Él, adora en medio de la tormenta. Esa es la mejor forma en la que tú y yo podemos mostrarle cuánto Él significa para nosotros. Porque es fácil adorar cuando todo está bien. Pero cuando adoramos en medio de la tormenta, es ahí donde probamos que no importa. Que lo que a veces cantamos en canciones es una realidad. ¿Sí? Que no importa lo que nos esté pasando, Él es lo más preciado y lo más importante. Y a veces hemos dicho en canciones, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y eso es precisamente lo que hacemos en la adoración. Cuando tú, en lugar de preocuparte, en lugar de estresarte, en lugar de deprimirte,
empiezas a adorar a Dios y empiezas a traer a memoria todo lo que Él hizo, empiezas a experimentar Isaías 26, donde dice que esa paz, Él te va a guardar en esa paz. Él guarda en completa paz a quien persevera pensando en Él. Muchas veces nuestros pensamientos están en todo lo demás, en que no va a funcionar, en lo peor, y normalmente pensamos todo lo negativo. Y la Biblia dice que pensemos en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre. En eso debemos pensar. Cuando tú conscientemente decides echar a un lado esos pensamientos de derrota, de desánimo, y decides contemplar a Dios de una manera y empezar a llevar tus pensamientos hacia quién es Él, te puedo asegurar, porque la Biblia lo dice así, que una paz que sobrepasa todo entendimiento te va a llenar. Leíamos en el versículo anterior de Isaías 30:15 que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas. Y dice que será conforme a sus riquezas, no conforme a nuestras exigencias, ¿sí? Normalmente tú y yo queremos que lo haga de una manera, y si no es de esa manera no estamos de acuerdo. Y en este caso no fue así. Jesús no lo hizo como María y Marta lo hubieran esperado, ¿sí? Dios va a cumplir sus promesas, no nuestras preferencias. Pero algo te puedo asegurar, que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Cómo y cuándo? No hay manera de saberlo. Yo también quisiera saberlo. Hay muchas cosas en las cuales he estado orando y no he visto la respuesta de Dios a plenitud. Pero Dios me hablaba y me decía, en este tiempo, ya he escuchado tu oración. Y creo que Dios te está hablando lo mismo y te está diciendo, yo ya escuché tu oración. Es tiempo que ya que has orado, ahora te detengas por un minuto y empieces a adorarme. Adorarme como si ya hubieras experimentado el milagro. Adorarme como si el día de hoy se hubiera resuelto ese problema, esa situación. Adórame de esa manera. ¿Cómo adorarías a Dios si Él ya hubiera contestado tu respuesta, tu oración? Así es como Él necesita. Adora a Dios hoy, como si ya hubieras recibido la respuesta de mañana. Esta es la clave. Y este mensaje, si yo pudiera darle un título, es el elemento clave. El elemento clave es la adoración. Es un elemento que normalmente pasamos por alto y pensamos que lo importante es hacer cosas. O pensamos que está en lo que yo tengo que hacer, en las cosas que yo puedo hacer. Pero ¿sabes algo? Dios se encarga del resultado, pero a ti te toca el proceso. Y el proceso lo haces y lo vives en adoración. Solo adora. Empieza a adorar. Tú puedes ver a través de la Escritura en muchos momentos donde hay esa figura, que a través de la adoración muchas cosas sucedían. Los muros de Jericó cayeron a través de la adoración. Empezaron a exaltar el nombre de Dios, estuvieron orando, estuvieron ahí, pero iba en conjunto, ¿sí? Tu adoración, así como cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y empezaron a adorar a Dios y las puertas de la cárcel se abrieron y experimentaron libertad. Asimismo, en este tiempo, yo creo que la razón por la cual el versículo 2 nos habla de adoración es porque la única manera de que tú y yo experimentemos en paz desde el versículo 3 hasta el versículo 41 es la adoración. El elemento clave es la adoración. ¿Qué si Dios quiere hacer algo aún mayor de lo que tú puedes imaginar o esperar? ¿Qué si Dios no quiere satisfacer tu expectativa, sino superarla? Dice Isaías 55, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos y más altos que sus caminos y sus pensamientos. Dios tiene algo más allá de lo que tú puedes imaginarte. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabes algo?
Dios quiere hacer algo más grande de lo que tú te puedes imaginar. En esta historia, María y Marta tenían la expectativa de que Jesús sanara a su hermano. Ellos habían conocido a un Dios sanador. Pero ¿sabes algo? En ocasiones, el milagro que Dios quiere obrar no es en sí la situación, sino en ocasiones, y la mayoría de ellas me he dado cuenta, que tú y yo somos el milagro que Dios quiere hacer. Y en ocasiones para que eso suceda, Dios tiene que llevarnos al límite. Y a veces incluso decepcionar lo que nuestras expectativas y lo que nosotros creíamos que iba a suceder. Porque cuando Lázaro murió, Marta y María se decepcionaron probablemente, ¿no? Y a lo mejor incluso dudaron si realmente Jesús podía o no podía. Pero esta prueba que ellas experimentaron las llevó a conocer a Jesús de una manera aún más profunda. Conocer una faceta de Jesús que ellas no conocían. Tener una revelación de quién Dios era, pero ellas no conocían. Jesús se los dijo en palabras, pero ahora era momento de que Jesús lo manifestara de una manera que ellas pudieran experimentarlo. Ellas conocían a un Dios sanador, pero ese día conocieron al Dios de la resurrección. Y ellos conocieron que Jesús no solo tenía poder para sanar, sino que tenía Jesús poder para resucitar aquello que estaba muerto. Y tal vez Dios quiere mostrarte que sí, ciertamente, Dios es un Dios sanador, pero que también Dios puede traer de muerte a vida aquellas cosas que tú creíste que estaban perdidas. El escritor de este evangelio es el apóstol Juan, y él pasó sus últimos días en la isla de Patmos. No estuvo de vacaciones en esa isla, estuvo en aislamiento, así como tú y yo. Estando ahí, él recibió la revelación de Jesucristo, su grandeza, su poderío, su majestad, lo más grandioso de Jesús. Él lo pudo ver y lo escribió para nosotros en el libro de Apocalipsis. Se llama Revelaciones. Pero algo más que él entendió es que la adoración es elemento clave en medio de la adversidad. Y creo que por eso, cuando él escribe el libro de Juan, lo escribe de una manera completamente distinta y pone este versículo ahí, diciéndonos: adora, adora en medio del conflicto, adora en medio de la desesperanza, adora en medio de la duda, adora en todo tiempo. Yo quiero animarte a que no veas tu casa como un lugar de encierro, sino que tú veas tu hogar como un lugar de encuentro con Dios, donde así como con Juan, en medio de ese aislamiento, se le reveló a él, asimismo hoy, en medio de este confinamiento, tú puedas tener una revelación de quién es Dios y quién eres tú para Dios. Que en medio de esta situación en la cual sentimos que todo se está desmoronando, tú mantengas una conexión con Dios. Porque la conexión que tú mantengas con Dios, así como una sandía no tiene que esforzarse para verse más verde y ser más jugosa, sino lo único que tiene que hacer la sandía es mantenerse firme y aferrada al árbol para que pueda seguir creciendo. Porque si esa sandía se cae al suelo, se muere y el propósito de esa sandía se pierde. Y así mismo, si tú y yo nos desconectamos de Dios en este momento, nos va a pasar igual. Vamos a morir y el propósito que Dios tiene para tu vida no se va a cumplir. Aquella revelación que Dios quiere darte en este tiempo, no la vas a recibir porque te desconectaste de Dios. Probablemente te has sentido ansioso, probablemente te has sentido deprimido y probablemente es porque te has alejado de Dios. Probablemente es porque has dejado de adorar como lo hacías antes. Hoy quiero decirte el elemento clave para que tú puedas atravesar desde el versículo 3 hasta el 42, donde ves la respuesta a tu oración, es la adoración. Yo te aseguro que a través de la adoración, en medio de la prueba, no vas a morir. No vas a morir, sino al contrario. Vas a atravesar la prueba y vas a ser afirmado, vas a ser perfeccionado, vas a ser fortalecido y vas a ser establecido
como lo promete 1 de Pedro 5:10. Iglesia, no bajes las manos. Al contrario, en medio de este tiempo donde ya no quieres más y dices ya no más y bajas los brazos, al contrario, alza tus brazos y empieza a adorar a Dios. Empieza a adorarlo como si Él ya hubiera contestado esa oración. Te lo digo una y otra vez. Vete al capítulo 12, que tal vez ni siquiera esté escrito de tu vida, tal vez no lo has visto, tal vez no has experimentado esa gloria de Dios que ha de manifestarse en tu vida. Pero yo quiero animarte y exhortarte a que adores como si estuvieras viviendo tu capítulo 12. Que ya pasaste el capítulo 11 y empiezas a experimentar a Dios de esa manera. Y te aseguro que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a llenar tu corazón, va a llenar tu mente y vas a salir bien librado de esto. Padre, yo oro por cada uno de los que están conectados el día de hoy. Señor, yo sé que no ha sido fácil. Yo sé que estamos en medio de esta situación y estamos experimentando dudas, estamos experimentando temores, Padre, pero tu amor echa fuera todo temor. Necesitamos experimentar tu amor. Dios, y tú dices en tu palabra que cuando nosotros pensamos y meditamos en ti, esa paz viene a nuestras vidas y tú nos guardas. Yo te pido que el día de hoy esta palabra no se quede en una simple enseñanza, sino que cada uno de los que estamos conectados lo llevemos a la práctica. Que podamos ser de aquellos que actúan la palabra y no solo escuchan la palabra. Aquellos que experimentan el poder de la palabra porque la llevan a acción y no aquellos que simplemente se quedan con este fue un bonito mensaje. Y yo te animo a que te metas con Dios y no te alejes, no te desconectes. Padre, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.